tardes. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Me alegro. Que estén todos bien. ¿Se han descansado? ¿Se han tomado un café? ¿Están bien? ¿No quieren nada? Vale, vamos a saludarnos antes de empezar unos a otros. Nos saludamos, por favor. Sean bienvenidos. Echo de menos alguna cara de las nuevas de ayer que hoy no han venido. Yo también veo hoy caras nuevas. Entonces, las gallinas que entran por las que salen. Esperemos que a lo largo de la semana se vaya completando, ¿no? Vayan viniendo unos, otros y podamos hacer la obra completa. Vamos a empezar. Tenemos poco tiempo, mucho que aprender, mucho que hablar y el Señor tiene tantas cosas que decirnos en esta tarde. Pero vamos a comenzar como hacemos siempre, orando juntos. Así que pido que unáis vuestro corazón al mío orando. Vamos a orar. Bendito Padre, que vives y reinas, Señor, te damos gracias por esta tarde que tú nos has vuelto a dar. Has permitido que nos reunamos aquí en tu santo nombre y sobre todo que preparemos este seminario para darte a conocer, Señor, a esas almas que están aquí y que tal vez han escuchado hablar de ti, pero de oídas simplemente. Han escuchado hablar de un Cristo que murió hace 2000 años y que se celebra Navidad y todas esas cosas, Señor. Pero realmente no han entendido en su corazón el verdadero significado del Evangelio, el verdadero significado de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Padre, ayúdanos que con sabiduría podamos presentarte y en este día, más concretamente, queremos mostrar, enseñar las evidencias, las pruebas de que tu palabra es verdad, que la suma de ella es verdad y que santos son tus juicios y que tú eres un Dios de amor, sí, pero que también eres un Dios de justicia. Eres un Dios que está airado con el impío todos los días y también eres un Dios que no quieres la muerte del incrédulo, sino que quieres que todos procedan al arrepentimiento. Tu amor y tu misericordia son grandes, Señor, pero tu juicio y tu justicia también se revelarán dentro de poco en esta tierra, porque han desechado tu nombre, han desechado tu reinado, han desechado tu señorío, han desechado tu gobierno, han desechado tu nombre. Pero tú eres Rey sobre reyes, Señor de señores. Por eso ayúdanos para que en este día podamos conocer más de esa historia pasada que nos revela la verdadera existencia de un Dios vivo y verdadero. Guarda, Señor, cada uno de los corazones y ayúdanos para que estemos concentrados en esta palabra, porque sabemos que la fe solo viene por el oír, nada más que por el oír, y el oír tu palabra. Y ayuda también al que predica para que lo haga con sabiduría, pero no sabiduría humana, sino que sea sabiduría divina, venida de los cielos a través de tu Espíritu Santo. Y guárdanos, Señor, en este tiempo. Las demás cosas las queremos poner en tus santas manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén y amén. Vale, para comenzar vamos a abrir las Biblias, nuestras Biblias. Si no tienen Biblia, se pueden sentar al lado de alguien o alguien se puede sentar al lado de ustedes que sí puedan acompañar. Es bueno que tengan Biblia. Y si no saben buscar, no pasa nada, yo tampoco sabía. A mí me decían Génesis y me iba a Apocalipsis, o sea que no se preocupen. Nadie ha nacido enseñado. Vamos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Versículo 15 y 16. Colosenses, capítulo 1. Versículos 15 y 16. Vamos a leer ahora todos juntos. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vamos a leer. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hablando de Cristo, ¿no? Nuestro Señor. Aquí dice la Escritura que Él es la imagen del Dios invisible. Ayer aprendíamos acerca de la vanidad de la vida transitoria, esta vida breve, esta vida efímera como es.
A nosotros nos parece efímera la vida de las moscas, ¿no? Las moscas duran unos pocos días. Bueno, en relación a Dios, nosotros somos como moscas. En su tiempo, en su eternidad, nuestra vida es como un suspiro, como una niebla, como una sombra, como hierba, como flor de hierba. Hoy estamos y pasado mañana ya no estamos. Y aprendíamos que Dios existe, hay un Dios soberano sobre todas las cosas, que Dios creó todas las cosas y Él se ha dado a conocer por medio de esas cosas creadas, tanto las visibles como las invisibles. Y que tarde o temprano todos estaremos delante de ese Dios para dar cuenta. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, ¿no? Que no hay cosa creada, que no haya de ser desnuda y abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que todos y cada uno de nosotros vamos a presentar nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades delante de un Dios que es justo, santo y bueno. Entonces, otra manera de ver la existencia de Dios o de aceptar, asumir que Dios existe es también a través de Jesucristo, su Hijo amado. Entonces, durante estos días también vamos a presentar al Señor. Aunque hoy el tema es otro, como les decía ayer, tenemos que aprender si la Biblia es verdad. Porque si vemos alguna cosa que esté en la Biblia que no sea correcta, que haya, digamos, contradicciones, podemos coger la Biblia y literalmente tirarla a la basura. Por eso Dios quiere manifestarnos su verdad, su palabra, o como dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17, versículo 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces vamos a explicar bien lo que dice la historia de la Biblia, si es verdad, si son mitos, leyendas, y viendo eso podremos comprobar si nuestro Dios es verdad o es un mito como el resto de los dioses que se han proclamado en esta tierra durante siglos y siglos y siglos. Entonces, en primer lugar, debemos entender que a Dios, como terminábamos, no se le puede ver con los ojos. A Dios no se le puede ver con nuestros ojos físicos porque Dios no es físico, Dios es espíritu. Eso dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, ¿no? San Juan capítulo 4, versículo 24. El que quiere adorar a Dios lo tiene que adorar en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. A Él no se le puede ver, pues Él habita en una luz inaccesible. Él es demasiado grande para poder verle. Y nosotros nos empeñamos en querer verle con nuestros ojos cuando es imposible. Entonces Dios dice que Él ha preparado su mapa, como hay aquí unos dibujos, ¿no? Una brújula, un mapa, o en nuestra actualidad el GPS, la ubicación. Dios quiere darse a conocer y no lo hace de otra manera, sino que a través de su palabra. Porque entendiendo su palabra, aprendiendo su palabra, podemos encontrarle a Él, podemos recibirle a Él. Entonces hoy espero que, aunque es mucho lo que quiero que aprendamos, y el tiempo es cortísimo, pero vamos a aprender sí o sí. Ayer les expliqué, sobre todo a las personas que no conocen bien la Biblia. La mayoría conocemos que la Biblia se divide en dos partes, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, historias antiguas, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan en adelante, la historia desde Cristo hasta nuestra época. Pero ¿cuándo se comenzó a escribir la Biblia? Comenzó a escribirse a través de un hombre llamado Moisés, el cual escribió los 5 primeros libros, que son Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Así comenzó a escribirse la Biblia. Dios dictó su palabra, como dice 2 Timoteo, capítulo 3, ¿verdad? 16-17. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así dice la Escritura. Entonces Dios nos ha dado su palabra. Pero miren si ha tardado tiempo en darnos su palabra. 1600 años. ¿Conocéis algún libro así? Que se haya escrito a lo largo de 1600 años de historia, de tiempo. No hay ningún libro así. Pero la Biblia es así. Nos cuenta el origen de todas las cosas. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y termina en Apocalipsis. Juan, en la isla de Patmos, el apóstol. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra pasaron, el mar no existía más. Entonces todo comienza con una creación y todo termina con una nueva creación eterna, especial, preciosa, reservada en los cielos para, podemos decir, un puñado. ¿Y qué puñados son esos? Los que tienen una fe verdadera, una fe correcta. La Biblia habla de diferentes tipos de fe. Por ejemplo, habla de una fe vana. La fe vana es una fe hinchada, es una fe que aparenta, pero luego detrás de ella no hay nada. Eso es lo que significa ser algo vano, ¿no? Algo que está hinchado, pero que dentro está hueco, está vacío.
Pablo también habla de una fe náufraga. ¿Saben qué significa una fe náufraga? Muy sencillo. ¿Quién naufraga? Un barco, ¿no? ¿Se acuerdan del Titanic? En su primer viaje, 1000 y pico personas viajaban en él. Alguien dijo, este barco no lo hunde ni Dios. En ese mismo primer viaje se hundió, ¿no? Se hundió. No llegó a su destino. Eso es naufragar. Un cristiano, un creyente que no llega al destino, a los cielos, es un cristiano que naufraga. Por eso hay personas que en este mundo profesan una religión, pero al final no van a ir al cielo. ¿Saben por qué? Tienen una fe náufraga. También Santiago nos habla de una fe muerta. Santiago capítulo 2 dice que muéstrame tu fe por las obras, yo te mostraré las obras por mi fe, así, ¿no? Porque ¿no sabes que la fe sin obras es muerta en sí misma? Una fe que no tiene obras no es fe. Una fe que no va acompañada con las obras no vale para nada. Por eso debemos entender que hay diferentes tipos de fe. ¿Y cuál es la fe correcta? La fe correcta es aquella que se basa en la sangre de Cristo Jesús, en su muerte, su resurrección, su justicia, no la nuestra. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, desde el principio hasta el fin. Porque ¿de qué habla el libro de Apocalipsis? Algunos se confunden y piensan mal. El libro de Apocalipsis es un libro de mucho miedo, ¿no? De muerte, destrucción. Cuando hay algún cataclismo o hay destrucción, dicen, esto parecía el Apocalipsis, ¿no? Hablan así, ¿no? Pero el Apocalipsis no es así. El Apocalipsis significa, en inglés, revelation. ¿Lo sabían? Revelación. Apocalipsis es una palabra griega, apocalipto, que significa correr el velo. Cuando hay una inauguración de una calle, bueno, cuando ponen un nombre en una calle, ¿saben que hay un velito? O cuando hay una estatua, la tapan con un velo. O incluso cuando hay presentaciones del coche último modelo, también está tapado. Y llega el político de turno o el empresario de turno a quitar ese velo. Bueno, eso es en el griego, significa apocalipsis o apocalipto, es decir, correr el velo. Apocalipsis nos enseña que ¿qué es revelado? Cristo Jesús. Por eso nos habla de Cristo, no de destrucción. El libro de Génesis nos habla del origen de todas las cosas, de cómo los hombres hemos llegado a esta tierra, de cuál es el sentido verdadero de nuestra vida y qué pintamos aquí. Que no somos como animales que crecen, se reproducen y mueren, sino que hay un sentido en nuestra vida y que dentro de nosotros hay algo especial, porque nosotros no somos como los animales, ¿no? O no deberíamos ser como los animales. Aquí vemos cómo la Biblia durante 1600 años fue escrita, redactada, cómo Dios utilizó 40 autores diferentes. Y cuando digo autores, no malinterpreten. Autores no, ellos son escritores. El autor principal es Dios. Pero Dios dictó, inspiró a esos hombres de Dios para escribir la Biblia. Desde pescadores, pastores, reyes, gobernadores, médicos. Ha utilizado diferentes tipos de hombres de diferentes estratos sociales para que no digan que es un libro de eruditos, sino que es un libro de Dios para los hombres. Es más, yo le llamo una carta de amor. Un poco gorda, ¿no? Para ser una carta. Bueno, pero es la carta de amor que Dios tiene para los hombres. Entonces esta es la Biblia. Y Dios nos invita a escudriñar las Escrituras, como el Señor dijo, ¿no? San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, Él nos invita, Él nos ha dado la Escritura. ¿Saben cuántas Biblias hay en el mundo? No, se han quedado helados. ¿Saben cuántas Biblias hay en el mundo? ¿Vendidas? 6.000 millones. Somos 8.000 millones de humanos. O sea, prácticamente hay una Biblia por cabeza, ¿no? Yo lo siento, yo en casa tengo como 3 o 4. Algunos se han quedado sin ella, ¿no? Hay gente que no tiene su Biblia, pero hay 6.000 millones de Biblias vendidas en todo el mundo. La Biblia ha sido traducida a más de 3.000 y pico idiomas. La Biblia está por todas partes. El Evangelio ha sido predicado en todo el mundo, pero qué pena que tanta gente hay que lo desconoce. Por eso tienen que aprovechar bien esta oportunidad. Han pasado 3.500 años desde que se empezó a escribir la Biblia. Ha llegado a nuestros días. Algunos piensan que es un libro aburrido, que no hay nada bueno en él, nada más que coartar la libertad de los hombres, nada más lejos de la realidad. ¿Se acuerdan el pasaje con el que empezábamos ayer? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿No se acuerdan? San Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad significa conocer la palabra, conocer la Biblia. Para que seamos verdaderamente libres, nuestra alma sea liberada, podamos entrar en el reino de los cielos.
Hoy vamos a ver que la Escritura, que la Biblia es verdad. Porque al final de todo hay dos lugares, cielo eterno y condenación eterna. Eso habla Dios. Hay un lugar hermoso preparado por Él en los cielos, donde dice el libro de Apocalipsis que allí toda lágrima será enjugada, limpiada, donde allí habrá gozo, habrá paz, habrá amor, por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Pero también habrá un lugar de tormento, dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25. Dice que allí es el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga, donde no hay salida, no hay escapatoria, por los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Pero dice que este lugar, Mateo 25, dice que no es para los hombres, que Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. Dios no quiere enviar a los hombres al infierno, pero los hombres vamos solitos hacia Él, por nuestros propios pasos. La Biblia ha llegado a todos los lugares. Miren, en 1949, en unas cuevas al sur de Israel, llamadas las cuevas del Qumran, un pastor encontró un montón de manuscritos muy antiguos, del primer siglo. Manuscritos que habían escondido una secta llamada los esenios, una secta judía. Ellos vivían apartados de la civilización, vivían conforme a la palabra, muy estrictamente. Cuando los romanos iban a destruir Jerusalén, ellos sacaron los manuscritos de Jerusalén y los escondieron en estas cuevas. Tuvieron que pasar casi 2000 años hasta que un pastor, buscando un cordero que se le había perdido, entró en una cueva y allí halló unos cántaros donde estaban estos manuscritos. El libro de Isaías completo, un montón de manuscritos de Ezequiel, Jeremías, del Antiguo Testamento, traducidos palabra por palabra, coma por coma, punto por punto. ¿Saben por qué? Porque todos los escribas, los que tenían que copiar estos manuscritos, no podían cambiar nada, pues hay una maldición aquel que añada o quite una parte de la palabra de Dios. También Apocalipsis habla de eso. Entonces Dios nos ha dado su Escritura. Segunda Timoteo, vamos a leer, 3, 16 y 17. Vean conmigo aquí, por favor. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es la Escritura? Toda Escritura es la Biblia, ¿no? Inspirada por Dios. Esta palabra es importante. Inspirar significa esto, ¿no? ¿Se me ha visto? Ellos reciben inspiración de fuera hacia adentro. Ellos escribieron no lo que ellos querían, sino escribieron lo que Dios quiso. Por eso vamos a ver si esta es palabra de Dios. Isaías 55, Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué la Escritura nos dice buscad a Jehová? Y antes de que haya una mala interpretación, Jehová es el nombre de Dios, ¿vale? No somos testigos de Jehová. Jehová es el nombre de Dios. Se lo dijo a Moisés. Moisés le preguntó, ¿cómo es tu nombre? Y Dios dijo, yo soy el que soy. Es decir, Jehová. Hay una transliteración de esta palabra, Yahvé o Yahweh, que es la que normalmente usábamos en nuestras Biblias católicas. Pone Yahvé, ¿no? Es el mismo nombre, Jehová, Yahvé, Dios. Este es el nombre de Dios, Jehová. Entonces, Isaías dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué hay que buscar a Dios? ¿Está perdido Dios? No, Dios no está perdido. Los perdidos somos nosotros. Pero Dios ha prometido encontrar a aquellos que le buscan. El Señor lo dijo, ¿no? Pedid y se os dará, llamad, se os abrirá. ¿No? Buscad y hallaréis. Nosotros tenemos que buscar a Dios aquí en las Escrituras, pero primero tenemos que creer que es Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces tenemos que creer que el Dios de la Biblia es el verdadero, que no es Alá, que no es Ra, que no es Osiris, que no es otro de los muchos dioses que ha habido en la historia de la humanidad. Y Él lo va a manifestar así. Estos versículos son fundamentales. Isaías 41, versículo 21 al 24. Este es Dios, este es Jehová Dios, retando a dioses paganos, retando a Baal, a Quemos, a Milcom, a Astoret, a dioses asirios, a dioses de los moabitas, a dioses de los edomitas, a dioses paganos. Y Dios les dice así,
Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. ¿Entendéis este versículo? ¿Estos versículos? Dios está retando a otros dioses a decir, y les dice, presentad vuestras pruebas de que sois dioses, ¿no? Por ejemplo, yo puedo llegar a un sitio y digo, soy el rey de España. Puedo hacerlo, ¿no? Voy a otro país, digo, yo soy el rey de España. Me dice, credencial. Tú cuando vas a un sitio tienes que presentar tu credencial de tú quién eres, ¿no? Tu DNI. Yo soy Juanito Pérez. DNI, por favor. No eres Juanito Pérez, tú eres Perico de los Palotes. Uno, para decir quién es, tiene que presentar sus credenciales. Muchos se han dicho ser dioses y Dios dice, sí, credenciales. La credencial de Dios es que tiene que hacer pruebas, ¿no? ¿Los dioses hacen pruebas o no? ¿Hacen cosas? Son dioses, ¿no? Tendrán que hacer algo. Bueno, pues Dios les dice, el verdadero Dios les dice a esos dioses inventados, presentad vuestras pruebas de que sois dioses. Anunciarnos lo que ha de venir, es decir, contad lo que pasará en el futuro. Sois dioses, lo sabéis todo, ¿no? ¿Qué pasará en el futuro? O lo que ha pasado desde el principio, cómo comenzó todo. Dios, ¿cómo ha empezado así, no? Decidnos lo que ha de venir. Es decir, Dios está retando a que cuenten el pasado y el futuro. Pero esos dioses, como dice el Salmo 115 o el Salmo 135, tienen ojos, no ven, boca, no hablan, manos, no palpan, tienen oídos, no oyen, tienen pies, no andan. Son dioses inventados por los hombres, fabricados por manos humanas. En este mundo solo hay dos clases de personas. Escuchen, por favor. En este mundo solo hay dos clases de personas. No hay muchos, solo dos. La Biblia los posiciona de esta manera. Los que buscan a Dios. Otros, los que no necesitan a Dios. Ya, yo estoy bien, en mi vida no quiero a Dios. No. Hay otros que buscan a Dios. Hay sabios. Por otro lado están los necios. Por un lado están los que van camino de la vida. Otros van camino de muerte. Unos se edifican sobre la roca, que es Cristo. Otros se edifican en la arena, que es este mundo. Hay vírgenes prudentes, como la parábola de Mateo 25. Hay vírgenes insensatas. Están los que se salvan y los que se pierden. Están los pocos y los muchos, los vivos, los muertos, las ovejas, las cabras, los justos, los impíos, los que entran por la puerta angosta y los que entran por la puerta ancha. Los benditos del Padre y los malditos. Siempre, tú lee la Biblia y siempre hay dos grupos, dos. No hay nadie que vaya por el medio. ¿Entienden? ¿Va alguien por el medio? No. Hay algunos lugares, por ejemplo en Ecuador, ¿no? En Quito, ahí está la mitad del mundo, ¿no? Yo estuve allí una vez y hay un lugar que le llaman eso, el centro del mundo, y justo una línea divide el hemisferio norte del hemisferio sur. Y yo estaba con un pie en el norte y otro pie en el sur. O sea, yo podría decir que estaba físicamente entre los dos hemisferios. En un lugar tú haces la prueba esa del agua y el agua va para un lado y a los pocos metros le das al agua y el agua gira en sentido contrario. Es curioso, ¿no? Claro, ahí es el Ecuador. Pasa. Bueno, hay algunos que quieren vivir en el Ecuador espiritual. Cuando les va la cosa bien, viven su vida, su alegría, a su manera. Pero cuando vienen las cosas malas, vienen enfermedad, problemas, falta de dinero, economía, trabajo, van a buscar a Dios. ¡Ay, Dios, pues, ayúdame, por favor! Y luego, cuando todo se soluciona, ¿qué ocurre? Vuelven a las andadas, vuelve la cabra al monte, dicen en mi pueblo, y a caminar por su vereda. Pero Dios nos dice, no se puede ir por el medio. Tienes que ponerte a un lado o tienes que ponerte a otro. Por eso Dios, ayer, hoy y mañana, nos da a elegir. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos ha creado robot. Dios no nos ha creado con automatismos, es decir, como si estuviese todo programado, no. Dios nos ha creado con una cosa llamada libre albedrío, donde nosotros podemos escoger o ¿qué es lo otro? Rechazar. Yo puedo escoger o rechazar. La Biblia también está llena de ese ejemplo. Adán y Eva, todos los árboles podéis comer, menos de este que está en el medio, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. El día que de él comáis, moriréis. ¿Ellos podían escoger? Contesten, por favor. ¿Podían escoger? Sí. ¿Y escogieron? Mal. Dios saca al pueblo de Israel, lo veremos hoy, y los lleva al monte Sinaí y les da sus mandamientos.
Y Dios les dice, ¿queréis ser mi pueblo? Ellos dicen, claro, tú eres Dios, vamos a ser tu pueblo. Y Dios dice, muy bien, ¿queréis ser mi pueblo? Estos son mis mandamientos, tenéis que obedecer, ¿sí? Si guardáis mis mandamientos, yo os daré bendición. Pero si no obedecéis mis mandamientos, yo os daré maldición. Escoged. ¿Y ellos qué escogieron? Maldición. Llega Cristo a esta tierra, Dios mismo, hecho hombre. Ellos sabían quién era. Sin embargo, por envidia, por celos, lo entregan a las autoridades. Lo van a matar. El procurador romano quiere salvar la vida y lo pone delante de ellos para liberarle. A un lado Barrabás, asesino, alborotador. Al otro lado, el Señor, Jesús. ¿A quién queréis que os libere? ¿A Barrabás, el más malo del barrio, el más malo del pueblo? ¿O a Jesús? Otra vez hay que escoger. ¿A quién queréis que os suelte? ¿Y ellos escogieron? A Barrabás. La vida está llena de malas decisiones. Pero hay una decisión fundamental que todos tenemos que tomar en nuestra vida. Una, fíjense, una, fundamental. Buscar a Cristo para que Él me encuentre o rechazar a Cristo para que ser condenado. En resumidas palabras, tienes que escoger dónde pasará tu alma la vida eterna. Porque nosotros escogemos. ¿Entienden, por favor? Nosotros escogemos, Dios nos ha dado capacidad para escoger dónde queremos pasar la vida eterna. Al escuchar la palabra de Dios, al escuchar su propuesta, Él nos llama a eso, a escoger. Espero que no sean como Adán y como Eva, espero que no sean como el pueblo de Israel, espero que no sean como los judíos, porque todo el pueblo dice que a una voz dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y escojan bien. Aquí hay maldición y bendición. Dios les vuelve a decir a estos dioses inventados, haced bien o haced mal. ¿Habéis escuchado a veces eso? Cuando pasa algo malo, Dios nos ha castigado. Cuando algo pasa bueno, Dios nos ha bendecido. Miren, no, en el mundo pasan cosas buenas y malas. ¿Dios está en control de todo? Sí, Dios controla todo. Pero mueren los justos, los injustos, los buenos, los malos, los ladrones y los que han sido robados. Pero Dios va a mostrar su poder, su deidad, su verdad, ¿cómo? Haciendo bien y haciendo mal, según obran los hombres. Hay muchas historias en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Quiero que vean aquí. No creo que nos dé tiempo a ver todo, pero lo intentaré. El huerto del Edén, el diluvio de Noé, la torre de Babel, Sodoma, Gomorra, la elección del pueblo de Israel y la caída de Israel son todas historias en el Antiguo Testamento que nos enseñan muchas cosas, pero fundamentalmente una. ¿Cuál? Dios es justo. Dios no puede pasar por alto el pecado. Y cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, ¿Dios qué hace? Saca su vara de corrección. Y Dios castiga, y Dios disciplina. Por eso Dios nos muestra una y otra vez eso, su naturaleza. Él es amor, sí, Él es amoroso, Él es el puro amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Pero Él también es justo y fuego consumidor. Cada una de estas historias nos va a manifestar estas verdades. Adán y Eva, Noé, Abraham, Moisés, todos ellos son representantes de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Lo que Dios dijo a Adán y a Eva, vamos a buscar en Génesis capítulo 1, por favor, acompáñenme con sus Biblias. Génesis capítulo 1. Vamos a ver muchas evidencias de que la palabra de Dios es verdad, de que la Biblia es verdad. No es mito, no es leyenda. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Vamos a leer juntos. Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué significa eso, que Dios creó al hombre a su imagen?
¿Qué significa que Dios creó al hombre a su imagen? El Espíritu de Dios. Capítulo 2, versículo 7. ¿Lo tienen ahí? Capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Esto será verdad? ¿Venimos del polvo de la tierra? Claro. Tú deja un cadáver en el aire y deja que pasen unos meses, unos años, ¿y en qué se convierte? En polvo. Como dicen, ¿no? Del polvo venimos y al polvo iremos. Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. No hay una sola molécula de nuestro cuerpo que no forme parte de esta tierra. ¿De qué estamos hechos? 75% de agua. El resto, carbono, nitrógeno, ¿qué más? Zinc. Somos tierra, somos tierra. Por eso, después de morir, lo único que queda es tierra, polvo. Pero hay algo diferente en nosotros. ¿Qué es? Aliento de vida. Lo puedes subrayar en tu Biblia. Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Esto de ser viviente significa vivo verdaderamente. ¿Ustedes ven la diferencia entre los animales y los hombres? ¿La ven? ¿Ustedes han visto algún perro que vaya a la iglesia? ¿Han visto algún animal que vaya a la iglesia? No. No hay iglesias de perros, ni de gatos, ni de monos. Ellos no tienen dioses. Ellos no se molestan. ¿Por qué? Porque no son como los hombres. Dios nos ha hecho especiales porque puso su espíritu en nosotros. Ese es el soplo de Dios. Esta palabra, aliento de vida, ¿saben qué significa? Espíritu de vida. En el griego es neuma, de donde viene nuestra palabra neumático. En el hebreo es ruaj, que es soplo, viento, hálito. El viento de Dios, el Espíritu de Dios puesto en el hombre. Por eso somos diferentes. Eclesiastés 3:11 dice, porque ha puesto Dios eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Eso qué significa? Que en nosotros hay una sed de buscar a Dios y que en nosotros hay un deseo de vivir eternamente. ¿Saben por qué? Porque nuestros padres, Adán, Eva, ellos iban a vivir eternamente después de ser creados, pero cometieron pecado. En ellos estaba el Espíritu de Dios. Sin embargo, como dice el versículo 17 del capítulo 2, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta palabra ciertamente morirás, en el original hebreo dice muriendo morirás. Muriendo morirás. ¿Qué significa? Que el aliento de vida que Dios había puesto en él moriría automáticamente. Porque fíjense, aquí dice Dios, el día, vuelvo a repetir, el día que de él comas, morirás. ¿Pero comieron? ¿Murieron? No. Adán vivió 936 años después. ¿Dios mintió? No, no mintió. Ese día murió su espíritu. El Espíritu de Dios que había en ellos murió, se separó de ellos. Pues había pecado y Dios no habita donde hay pecado. Dice que cuando comieron, capítulo 3, dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Ah, ¿qué pasa? ¿Que iban así por el huerto? No. Dice que los ojos fueron abiertos refiriéndose a los ojos de su conciencia y entendieron lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y en ese momento, cuando se vieron desnudos, dice que se empezaron a avergonzar. Y tuvieron miedo. Y se escondieron de la presencia de Dios. Eso ocurre con el pecado, ¿no? Ahí vemos claramente cómo el Espíritu de Dios murió. ¿Y cómo nacen todas las personas en este mundo? Muertas espiritualmente. Es un pecado heredado. Eso se llama, en argot teológico, el pecado imputado. ¿Has escuchado hablar de eso? El pecado imputado. Yo sé que les han enseñado, como a mí, que cuando a un bebé se le bautiza, es para lavar el pecado original, ¿no? ¿Nos enseñan eso? A mí en la catequesis me enseñaban eso, que cuando bautizan a un niño le echan el agua por encima, es para limpiar el pecado original, porque nacemos con el pecado original. Si ese niño muere sin bautizar, se va al limbo, no va ni al cielo ni al infierno, al limbo. No sé dónde está eso. Creo que por la M30 al fondo, no sé.
No existe ni limbo, no existe tampoco el purgatorio. No aparece en la Biblia por ningún lado. Lo que Dios nos quiere hacer entender es que este pecado está en cada uno de nosotros desde que nacemos. Ustedes lo pueden comprobar. ¿Alguno de ustedes les enseña a sus hijos a pegar? ¿A que pega el solo? ¿Alguno de ustedes enseña a sus hijos a mentir? ¿Lo lleva a clases extraescolares de mentira? No. Empiezan a mentir ellos solos. ¿Alguno le enseña a sus hijos a enfadarse? No, se enfadan ellos solos. Desde pequeños meses, desde pocos meses, cuando tienen hambre, ya se enfadan, ya lloran, ya gritan. ¿Les enseñan a robar? Mira, hijo, tú robas así, cuando no te vea nadie, así. No, ellos roban solitos. Cuando codician, ellos codician solos. No hay que enseñarles lo malo, al contrario, que hay que enseñarles lo bueno, porque lo bueno no está en ellos, lo malo está en ellos. Tú no tienes que enseñarle a pelear, a mentir, a robar, a insultar, no tienes que enseñarles, lo van a hacer solos. Tú tienes que enseñarles a obedecer, a recoger, a limpiar, a ayudar, porque eso no quieren hacerlo nunca. Pablo lo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo quiero hacer lo bueno, pero lo bueno no me sale lo malo. Yo quiero lo bueno, pero no puedo. Porque hay en mí, dijo Pablo, hay en mí una ley, la ley del pecado. ¿Y desde cuándo? Muy sencillo. El rey David lo dijo en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Significa que desde que venimos en el vientre de nuestra madre ya venimos con una tara, con un defecto, muertos espiritualmente. Hay un hueco en nuestra alma, nuestro espíritu, que solo lo puede llenar Dios. El hombre intenta llenarlo de riqueza, intenta llenarlo de buen comportamiento, intenta llenarlo de moralidad, intenta llenarlo de muchas cosas, pero nunca se llena. Porque hay muchas personas en este mundo que tienen todo y aún así están vacíos. Tienen dinero, riqueza, honor, pero aún así están vacíos. Hay personas multimillonarios, ricos, que tienen todo, mujeres preciosas, hombres, maridos guapísimos, y tienen todo lo que alguien puede desear, y hasta se quitan la vida. ¿No han escuchado de actores de Hollywood que caen en la drogadicción, en el alcoholismo? Marilyn Monroe, esa famosa actriz, ¿qué dijo? He tenido hombres, he tenido fama, pero me siento sola y vacía. Porque hay un hueco en nuestra alma, en nuestro espíritu, que solo Dios puede llenar. Por eso Dios dice, buscad, para que yo pueda volver a llenar ese hueco que está vacío desde que habéis venido a este mundo. Por eso Dios nos enseña esto en la Escritura. Dios los bendijo, dice aquí, ¿no? Los bendijo Dios, pero ellos comieron del fruto. El Espíritu de Dios los hizo estar vivos, pero cuando ellos comieron, Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios dice eso, el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía. El alma que peque, ese alma morirá. Y yo pregunto ahora, ¿esto fue verdad o es un cuento? Es un cuento chino, como dicen. ¿El huerto del Edén existió o no existió? Este lugar es el... Dios nos manda la ubicación. Hoy que está muy de moda mandar ubicaciones por WhatsApp y por el Google Maps. Dios nos manda la ubicación de dónde estaba el huerto de Edén. Capítulo 2 de Génesis dice, versículo 10, salía de Edén un río para regar el huerto. De allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, el otro, versículo 13, el nombre del segundo río es Gión, versículo 14, y el nombre del tercer río es Hidekel. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Y en ese mismo versículo 14 dice, este es el que va al oriente, y el cuarto río, al final del versículo 14 dice, y el cuarto río es el Éufrates. ¿Ustedes han oído hablar de los ríos Tigris y Éufrates? ¿Sí? Están en Mesopotamia. Hoy se conoce a esa zona geográfica, Irak, Irán, Oriente Medio, ¿no? Donde hay tanto petróleo. Bueno, el huerto del Edén geográficamente estaba allí, justo entre los ríos Tigris y Éufrates, porque el Hidekel está en griego. En nuestro idioma es Tigris. Y luego el Éufrates es el Éufrates. Éufrates significa caudaloso, ¿no? O de buen caudal. Entonces esta es la zona geográfica donde estaba el huerto de Edén. Aquí. Esa tierra llamada Mesopotamia. Curiosamente, los libros de historia nos relatan que las primeras civilizaciones surgieron precisamente allí. Sumerios y acadios.
en lo que se conocía, bueno, se sigue conociendo como Mesopotamia, la tierra entre los ríos. Eso enseña, por ejemplo, en la escuela. Mesopotamia, ¿qué significa? Tierra entre ríos. Los ríos Tigris y Éufrates. Ahí surgieron las primeras civilizaciones. ¿Casualidad? ¿Es casualidad? Con lo grande que es el globo terráqueo, allí surgieron las primeras civilizaciones. Y también es curioso que de ahí hay mucho, ¿qué? Mucho petróleo, muchísimo petróleo. Aquí hay un mapa. El 63% del petróleo se encuentra en la zona de Oriente Medio. 63% del petróleo de todo el mundo. En Venezuela sí hay muchísimo petróleo. Y en otras zonas también hay petróleo. Pero allí concretamente, en esa zona geográfica, no en otra, no en España, no en Europa, allí, en Oriente Medio. ¿Y por qué hay tanto petróleo allí? ¿Alguien me puede explicar cómo se hace el petróleo? ¿Cómo nos enseñan en el colegio que se hace el petróleo? ¿De dónde viene el petróleo? ¿Estaba allí el petróleo? ¿Alguien lo puso? El petróleo no es otra cosa que materia orgánica en descomposición, sometido a grandes presiones y a mucho calor, ¿no? Gran presión por arriba, calor por abajo y tiempo. ¿Y qué hace? Que esa materia orgánica se convierta ¿en qué? Algunos lo conocen como brea, otros lo conocen como el oro líquido. El petróleo, el alquitrán, de donde sale todo lo que usamos. El plástico viene del petróleo, la gasolina, el gasoil viene del petróleo. Gran cantidad de cosas que usamos cotidianamente vienen del petróleo. Ezequiel capítulo 31, versículo 16 y versículo 18 nos dice ahí dónde está ahora el huerto de Edén. ¿Dónde estará el huerto de Edén ahora? Aquí lo dice la Escritura, ¿no? Del estruendo de su caída hice temblar las naciones, cuando los hice descender al Seol. Pueden apuntarlo esto para buscarlo en casa, ¿vale? Para que vean que no miento. Lo que pasa es que no buscamos en la Biblia para ganar tiempo, ¿vale? Pero lo pueden apuntar en casa y ser como los judíos de Berea, que dice que cuando Pablo les predicaba, ellos en casa revisaban a ver si lo que Pablo decía era correcto. Entonces seamos bereanos. Y luego continúa aquí diciendo Ezequiel: los árboles escogidos del Edén, los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Versículo 18. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Entonces, ¿dónde está el huerto de Edén? En lo profundo de la tierra. Posiblemente nosotros estamos caminando con nuestros coches con petróleo del huerto de Edén. ¿Puede ser o no puede ser? Sí. Los restos orgánicos de animales, de árboles, porque los árboles, por ejemplo, estos son árboles llamados la secuoya. Pueden medir hasta 100 y pico metros. Son tan anchos, tan gruesos, que hasta pueden pasar coches a través de ellos. Pues imagínense cómo serían los árboles del Edén. No serían pinos, ni olmos, ni castaños. Eran como estos, más grandes que estos. Pues todos ellos fueron enterrados en lo profundo de la tierra. Por eso, si tú quieres ir a buscar el huerto del Edén, no lo vas a encontrar. Pero Dios dice que está allí, justamente allí es donde sale todo ese petróleo, fruto de... Dios castigó el pecado de Adán y de Eva, Dios castigó el pecado de la rebelión de los hombres. Génesis capítulo 6, vamos a buscar. Porque justo a continuación de la historia de nuestros padres Adán y Eva aparece otra historia. Los hombres comienzan a multiplicarse, ¿no? Comienza así Génesis capítulo 6, ¿no? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ley de vida, ¿no? Los hombres comienzan a multiplicarse. ¿Pero qué ocurre cuando los hombres se multiplican? Te lo dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y ella aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Nos podemos imaginar la situación.
Génesis 1:27, creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, a imagen de Dios, espíritu de Dios. Eran puros, santos, buenos. ¿Saben por qué? Porque Dios es puro, santo, bueno. Tenían la misma esencia de Dios, tenían el espíritu de Dios. Me gustaría explicar alguna vez los atributos de Dios, acerca de los atributos de Dios. No sé si han escuchado hablar de esto. Dios tiene atributos, ¿no? ¿Qué atributos tiene Dios? Él es omnipotente, todo lo puede. Él es omnipresente, puede estar en todas partes. Él es omnisciente, lo conoce todo, ¿no? Y Dios es amor, ¿verdad? ¿Sí? Dios tiene muchos atributos. Pero de esos atributos unos son comunicables y otros no son comunicables. Me explico. ¿Por qué nosotros podemos amar? ¿Por qué nosotros amamos? Porque Dios es amor. Dios nos dio un atributo suyo, amor, pero nuestro amor está dañado. El amor de Dios no está dañado. El nuestro, como nosotros estamos dañados, nuestro amor también está dañado. Somos capaces de amar mucho, pero a la persona que amamos mucho, la podemos odiar mucho. De hecho, dicen que del amor al odio hay un paso. No 5, un paso. Porque nuestro amor está dañado. Dios tiene sabiduría. El hombre también tiene sabiduría, ¿no? Comunicable. Los animales no tienen inteligencia, los hombres tenemos inteligencia. La naturaleza nos enseña de un Dios que tiene una imaginación increíble. Cuando tú ves los animales, las capacidades que tienen los animales, tú solo puede salir una expresión: ¡wow! ¿Cómo es Dios? Que Dios es capaz de crear un pajarito así chiquitito que se llama colibrí, que puede mover sus alas a 170 veces por minuto. Me gustaría que ustedes pudiesen mover sus brazos a 170 veces por minuto. El colibrí, con un pico muy fino y con una lengua igualmente fina, es capaz de mantenerse quieto, sin moverse, y meter su trompita en una flor para extraer el polen. Es increíble. Dios ha creado animales que se nos escapa de la imaginación. Pero miren, los hombres también tenemos mucha imaginación. Somos capaces de tener arte, ¿no? Arte, ciencia, música, todo eso, porque es un atributo de Dios dado a los hombres. Pero también lo dañamos, ¿no? Porque con el arte podemos hacer pornografía, con el arte podemos dañar. Entonces Dios nos enseña que nuestro corazón está dañado. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 5, versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. ¿Y qué pasó con Caín y con Abel? Bueno, ya saben, Caín mató a Abel y Caín fue desterrado. Ellos tuvieron otro hijo, después tuvieron más hijos y más hijas, nos dice la Escritura, pero aquí el siguiente fue Set. Pero dice que nació conforme a su imagen. ¿A la imagen de quién? De Adán y de Eva, muerto espiritualmente. Y se multiplicaron los hombres en la tierra. Y cuando se multiplican hombres muertos espiritualmente, ¿cuál será el fruto? El pecado por todas partes, como dice aquí Génesis capítulo 6, versículo 5. Solamente el mal. Por eso Dios dijo: voy a castigar todo. Todo animal morirá. Todo en lo que haya aliento en sus narices morirá. Por eso Dios castigó. Y la historia del diluvio, vuelvo a preguntar, ¿será verdad o será mito? Alguno dirá: pues dilo tú que eres el pastor. Miren, hay evidencias. Igual que el huerto de Edén, hay evidencias. Es más, Dios nos manda la ubicación entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí estaba el huerto de Edén. Dios también nos ha dejado pruebas, evidencias de un diluvio. Aquí hay muchas. Por ejemplo, los fósiles. Los pescaditos estos que encuentran en lo alto de las montañas. Es más, en la Sierra de Cuenca mucha gente ha encontrado fósiles de peces. En la Sierra de Cuenca han encontrado un montón de conchas fosilizadas. En la Sierra de Cuenca, a 1800, 1900 metros de altura. Las capas sedimentarias. Cuando tú vas por la carretera y ves que cuando han hecho la carretera la han cortado y se ven como estratos, como capas. Eso no se puede hacer si no hay un diluvio. Es como si tú en un vaso de agua empiezas a echar diferentes tipos de tierra y dejas que pase el tiempo. ¿Qué pasará? Que lo más finito, ¿dónde se queda? ¿Abajo o arriba? Lo que más pesa va quedando abajo, ¿no? Y luego lo más finito va quedando arriba y se van formando estratos. Bueno, la Tierra está formada por estratos. Luego lagos salados. El más extraordinario es en Bolivia, un lago llamado el lago de Uyuni.
Es un lago salado que está a 3.700 metros de altura. 3.700 metros por encima del nivel del mar. Y es un lago salado inmenso. Y la sal solo puede salir de un sitio, del mar. La forma de los montes, el carbón, la fosa de las Marianas, registros históricos en todo el mundo, en las culturas antiguas de China, de América, de toda América, tanto del norte como del sur. En todos los lugares hay un relato de un gran cataclismo donde la tierra fue inundada por agua. Y sobre todo los glaciares. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, busquen conmigo. Miren, lo que hoy estamos explicando, mucha gente no lo sabe. ¿Saben por qué? Porque no leen la Biblia. Y piensan que la Biblia es para el cura. O para necios. Génesis capítulo 1, versículo 6 y 7. Lean conmigo, por favor. Génesis 1, versículos 6 y 7. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. ¿What? ¿Qué significa esto? La Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que Dios creó todas las cosas en 6 días, ¿no? Y el 7º día descansó porque el pobre estaba muy cansado. No, descansó porque ya había terminado. Dios no se cansa, Dios no le duele la espalda. Y Dios, como estaba todo terminado, descansó el 7º día. Pero día tras día fue creando, ¿no? El primer día que creó Dios, cielo, la tierra y la luz y las tinieblas. Y separó Dios la luz y las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue así. La tarde, la mañana del día 1. ¿Sí? Luego el segundo día, ¿qué hizo Dios? Esto que relata aquí Génesis. Dios separó las aguas que estaban de debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y llamó a la expansión cielo, ¿no? Entonces, hoy me he quedado mudo, ¿no? Va a ser la pila. Entonces la Biblia nos dice que Dios creó agua encima y había agua debajo, ¿no? Y en medio, lo que conocemos como la atmósfera, ¿no? La expansión. Entonces ya podemos saber de dónde vino el agua del diluvio. En Génesis capítulo 6 y capítulo 7, cuando nos relata toda la historia, dice, bueno, vamos a buscarlo nosotros para que lo veamos. Porque algunos piensan que llovió del cielo, pero es que no llovió solo del cielo. Génesis capítulo 7. Génesis 7, versículos 10 y 11. Y sucedió al 7º día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. O sea, es que Dios nos da con pelos y señales todo, ¿eh? Aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Lo que dice Génesis capítulo 7 es que fueron rotas las fuentes del grande abismo significa agua, como un geyser, ¿no? Sale el agua. Y luego dice que del cielo las cataratas, ¿no? ¿Han estado alguna vez en alguna catarata? La catarata es que cae agua, no como aquí, como llueve aquí, no. Catarata. Entonces dice que las fuentes fueron rotas y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces imagínate cómo llovió. Llovía por abajo y llovía por arriba. Eso es porque las fuentes fueron rotas y el agua que había separado Dios en la creación de la expansión, que estaba debajo y la que estaba arriba, Dios separó así. Por eso toda la tierra fue llena de agua. Dice que hasta los montes más altos fueron cubiertos de agua. Hasta el monte más alto, hasta el Everest. Por eso encuentran los fósiles. Hay fósiles que curiosamente se ve un pez que se está comiendo a otro pez y ahí se quedaron, en mitad del almuerzo. Y quedó fosilizado. Porque eso tiene que ocurrir para hacer un fósil. Que rápidamente esa carne o ese animal quede aplastado, prensado,
para que no entre nada de oxígeno y no se pudra, no se estropee, no se dañe, y que pasen muchos tiempos, muchos siglos, y se convierta como en roca, ¿no? Como en piedra, se queda como la huella. Eso es un fósil. Miren, hasta árboles se quedaron fosilizados. Fósiles de poliestratos. Árboles fósiles, verticales, son la evidencia de la catástrofe. Árboles fósiles. Ese es el Gran Cañón del Colorado, una prueba evidente del diluvio. Y si nos vamos aquí a Cuenca, donde hemos estado algunas veces, en la Ciudad Encantada, o hay otro lugar llamado Las Majadas. Yo siempre recomiendo, vayan a Las Majadas. ¿Saben por qué? Porque es gratis. En la Ciudad Encantada hay que pagar 5 euros, creo. Pero Las Majadas es igual de hermoso, igual de bonito y es gratis. Y ahí podemos ver evidencias de que eso fue suelo de mar. Porque toda esa erosión no es de la lluvia, fue del mar. Fue del mar. Igual que el desierto de Uyuni y desierto de sal. ¿La sal la subió alguien con carretillas, la sal allí? No, era suelo de mar, era suelo de mar. Cuando el agua se evaporó, ¿qué quedó? La sal, a 3.700 metros de altura. Igual que la Antártida, también hielo, ¿no? En la Antártida y en el Polo Norte todo está lleno, al norte y al sur todo con hielo. Salmos 33, versículo 7 dice, Él junta en un montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Y también la fosa de las Marianas, no sé si han escuchado hablar de ella, es una fosa muy profunda, más profunda que la altura del monte Everest, en lo profundo del mar. Y escritos antiguos, los sumerios, la cultura maya, en India, en China, en tablillas con escritura cuneiforme, relatan de un gran cataclismo, una gran destrucción, por agua, no por fuego, por agua, por agua. También en nuestros días se están descubriendo que debajo de la corteza de la tierra, ¿saben qué hay? Océanos de agua. Por ejemplo, aquí dice, descubren asombroso océano oculto bajo la tierra. Está bajo Norteamérica y desafía las leyes de la ciencia. Otro, descubren un océano oculto bajo la corteza terrestre y tiene más agua que todos los mares del mundo. ¡Oh! Asombroso, ¿no? Insólito hallazgo subterráneo. ¿Y cómo sabemos también que esto es cierto? Bueno, pues miren lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 4. Reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Igual que el huerto de Edén estaba en la tierra de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿dónde quedó encallada el arca de Noé? En esos montes. Están entre Turquía y... Ay, no me sale ahora. Bueno, en Turquía, en la frontera de Turquía, Armenia, gracias. Ahí. Turquía, Armenia, aquí está en el dibujo, ahí se ve, ¿no? Los montes Ararat, allí se llama Agridagi, monte del dolor. Así se llama el monte Ararat ahora, Agridagi, que en turco significa montaña del dolor, monte de Ararat. Dios nos dice, nos muestra, nos enseña, porque Dios quiere que creamos, no sin ver, sino viendo. Por eso Dios manda pruebas, evidencias, señales, para que no tengamos una fe ciega. Dios dice, yo esto lo he creado así, la prueba es esta. Yo he hecho esto, la prueba es esta. Yo formé esto y la prueba es esta. ¿Para qué? Para que no haya duda de que la palabra de Dios es verdad. La siguiente historia, hoy ya lo de la Torre de Babel y lo de Sodoma y Gomorra lo dejamos para otro día, ¿vale? Que veo que ya algunos están cansados. Vamos a hablar un poco de la historia del pueblo de Israel, que está tanto en boga en estos días. Porque Israel es el centro de las noticias a toda hora, ¿no? Que si está haciendo un genocidio, que si patatín, que si patatán. Bueno, todo tiene un porqué. Pero es que hace miles de años Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Miren, ¿se ve el mapa ahí donde está Israel? ¿Lo ven? Miren, esto es España, ¿no? Aquí. España, ¿sí? Miren, eso es Israel. Chiquitito, chiquitito. Si lo ponemos aquí es del tamaño de la Comunidad Valenciana. Muy pequeño. Muy pequeño. Viven en Israel aproximadamente 10 millones de personas hoy. Es un país muy pequeño, pero muy poderoso. Es un país que en el año 1944-45 no existía.
Y su pueblo había sido diezmado por Hitler. 6 millones de judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Quedaron solamente 2 millones de judíos repartidos por todo el mundo. En América, en África, en Rusia, en Argentina, repartidos por todo el globo. Hitler casi los aniquila. Pero Dios siempre preserva a su pueblo. A lo largo de la historia siempre ha querido, Satanás siempre ha querido aniquilar al pueblo de Dios. La historia nos enseña que Dios siempre ha defendido a su pueblo y Satanás siempre ha querido borrarlo del mapa, como por ejemplo en el tiempo de la reina Esther, ¿no? Pero Dios dice, Ezequiel 38:12, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. ¿Dónde está Israel? En la parte central de la tierra. Y Dios nos va a mostrar su historia, la historia del pueblo de Israel. ¿Con quién comienza? Con él, Abraham. Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Llamó Dios a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y serás bendición. ¿Sí? ¿Así le dice? Y serás una gran nación y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que Dios hizo a este hombre. ¿Saben por qué Dios les dijo, sal de ahí, de tu tierra, de tu parentela? ¿Saben dónde vivía Abraham? En un lugar llamado Ur de los Caldeos, justo entre la tierra del Éufrates y el Tigris. Esa tierra donde estaba la ciudad de Babel, por ejemplo. Las ciudades que Nimrod levantó. Eran ciudades llenas de paganos, de paganismo, de violencia, de deseos sexuales ilícitos, llenas de pecado. Por eso Dios le dice, sal de ahí, sal de ahí. Sal de ahí, porque ahí no hay nada bueno. Sal de tu tierra, de tu parentela. Sal de la idolatría, sal del pecado. Que yo te voy a llevar a un sitio especial, una tierra para ti. Este es el propósito. Sacar a un hombre, un solo hombre, y hacer esto. Este es el propósito por el que Dios escoge a Israel, desde Abraham. En primer lugar, Dios va a manifestar su poder en ellos. ¿En quién? En un pueblo muy pequeño. Porque ¿qué mérito tendría Dios si utilizase a un país grande o poderoso, ¿no? ¿Habría algún mérito si Dios utiliza a Estados Unidos o a China para manifestar su poder? No. ¿Habría mérito si Dios utiliza a países como qué? ¿Como Ecuador? ¿Guatemala? ¿Honduras? Por ejemplo, países pequeños. Pues Dios coge a un pueblo insignificante, pequeño, para mostrar su poder en ellos. El segundo lugar es, Dios les dará la palabra, su palabra. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, Pablo dice, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué provecho tiene el hebreo? ¿Qué ventaja tiene el judío? Y dice Pablo, mucha, en gran manera, porque a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios los escogió para darles su palabra, su mensaje. Tercero, como ellos tienen poder de Dios y la palabra de Dios, ¿qué tienen que ser? Ejemplo. Tenemos el poder de Dios obrando en nosotros. Tenemos la palabra de Dios, es decir, el manual de instrucciones. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Dar ejemplo a los otros, que son unos paganos, unos idólatras, unos viles pecadores. ¿Sí o no? Ellos tenían el libro de instrucciones, el bueno. ¿Ustedes saben qué hacían los pueblos paganos? Los que adoraban a Baal, a Milcom, a Astoret, por ejemplo, los moabitas adoraban a un dios llamado Baal, que era un carnero, y donde sacrificaban bebés, los quemaban vivos, literalmente. Ellos también, cuando querían que la cosecha fuese bien, iban a los árboles frondosos, mayormente encinas, y colgaban frutos de esas encinas y hacían orgías sexuales. ¿Para qué? Pues para que la cosecha fuese bien. Eso hacían los pueblos paganos. Bueno, Dios les dice, no, vosotros haréis así, para que cuando os vean las naciones, os imiten. ¿Pero saben qué pasó con ellos? Imitaron a los otros. Cuarto, Dios enviaría a Jesucristo. Por ejemplo, Romanos capítulo 1 nos dice que Jesucristo es del linaje ¿de quién? De David. Jesús era judío, era hebreo. Y Dios prometió que de su descendencia vendría el Mesías, el Cristo. Por eso Génesis
Génesis 12, versículo 3, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Eso significa que a través de Jesucristo habría bendición para todo aquel que en Él cree. Y por último, quinto, Dios muestra las épocas para los hombres. La Biblia es la historia de Dios para el hombre. La historia. Entonces, cuando yo veo al pueblo de Israel, yo sé en qué momento de la historia estoy. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Dios les dijo claramente, cuando vosotros volváis a vuestra tierra, cuando vosotros estéis viviendo confiadamente, cuando vosotros seáis bendecidos, prosperados, y cuando nadie os pueda toser, entonces vendrá el fin. No lo dice con estas palabras textuales, ¿no? Pero dice así, cuando vosotros seáis recogidos a vuestra nación, cuando las riquezas de las naciones hayan vuelto a vosotros, entonces vendrá el fin. ¿Vemos cómo está Israel hoy, después de 2000 años? Podemos llegar a la conclusión que estamos viviendo en la última época de la humanidad. Tierra, nación, bendición. Eso es lo que Dios prometió. Vamos a buscar en la Biblia. Bueno, lo tenemos aquí. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Vamos a leer. Deuteronomio 11, 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Cuando el pueblo de Israel fue llevado al monte Sinaí, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Les dio sus mandamientos, sus leyes, ¿no? Los 10 mandamientos. ¿Dios qué les pidió? Obediencia. Pero también les advirtió, cuidado con la desobediencia. Ahora sí, con sus Biblias, búsquenme Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. ¿Cómo van? ¿Van bien? Yo voy genial. Deuteronomio 28. Bendiciones de la obediencia, se titula ese pasaje, ¿no? Bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, porque te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Miren las bendiciones que Dios promete a la obediencia. Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Versículo 5. Bendita será tu canasta. Versículo 6. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia y su tierra en su tiempo, a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Esto es bendición, todo te irá bien. Pero, versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu vientre. Versículo 19, maldito en tu entrar y en tu salir. Versículo 22, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con anublo. Te perseguirán hasta que perezcas. Versículo 26, y tus cadáveres servirán de comida a todo y toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien les espante. Versículo 53,
Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio, en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Quédate con esto. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas. Versículo 62. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste la voz de Jehová tu Dios. 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás de tu vida algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? A la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Terrible, ¿no? Algunos piensan que es que hacer trato con Dios es broma. Es como un juego. Es como, yo explico algunas veces, miren, no juguemos a ser cristianos, porque Satanás no juega a ser diablo. Él se lo toma muy en serio. Cuando Dios dice que Él tiene bendición y maldición, hay que creerlo. Obedeces la palabra de Dios, Él te da bendición. Si tú desobedeces, ¿el que te da? Maldición. Vuelvo a repetir, Deuteronomio 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios lo pone muy claro. Vida, muerte, bendición, maldición. Escoge. Dios ahora nos está diciendo, os estoy contando mi palabra. ¿Cómo soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo hay que relacionarse conmigo? Escoge. ¿Qué van a escoger? Alguno puede pensar, mañana no vuelvo. Pues peor para ti. Dios tiene muchas cosas que contar. Por eso ayer hice un trato con algunos que vinieron nuevos, ¿no? Hacemos un trato, escucháis los 5 días y yo el domingo os doy un regalo. Solo tenéis que perder 1 hora, hora y media de vuestra vida. Tantas horas habéis perdido en el médico, haciendo filas en el súper, en el centro comercial. Tanto tiempo se pierde pasando el dedo en el móvil. Cuando aquí hay una cosa mucho más preciosa que Dios les quiere dar. Sin embargo, no han querido volver, ¿no? ¿Han escogido? ¿Ellos han escogido? Sí. Han escogido mal. El pueblo de Israel escogió mal. Estos son todos los dioses a los que sirvió Salomón. Miren, Salomón fue el hombre más sabio en esta tierra. Él oró a Dios en Primera de Reyes, capítulo 3, oró y dijo, Señor, yo quiero que me des sabiduría para gobernar bien a este pueblo. Y Dios le dijo, por cuanto has pedido sabiduría y no has pedido riquezas, ni gloria, ni honra, ni todo eso, yo te voy a dar sabiduría y riquezas y honra y gloria. Aun Salomón, con toda su sabiduría, ¿saben cómo terminó sus días cuando era anciano? Con 1000 mujeres y adorando a los 1000 ídolos que tenían esas mujeres. Porque llegaría su mujer jovencita y le diría, ay, mi sugar baby, no, ¿cómo es? Sugar daddy, mi sugar daddy. ¿Sí? Le dicen así, ¿no? Cuando una joven tiene un novio bastante mayor. ¿Por qué no adoramos a mi Dios? ¿Y qué hacía Salomón? Claro que sí, cuchi, cuchi. Y adoraban a su Dios. Era Baal, Astoret, Milcom, Quemos, no sé, tantos dioses tenían. Y luego llegaba la otra. Que con Rita oras y conmigo no oras a mi Dios. Eso no me quieres, no me quieres. No, que sí te quiero. Trocito de algodón de azúcar. Venga, y oraba con ella a su Dios. Y dice que sus mujeres le inclinaron el corazón a adorar a sus ídolos. Y adoró a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo de los amonitas, a Quemos, ídolo de Moab, a Moloc, ídolo de los hijos de Amón. Pero no solo él. Los judíos, los hebreos, se rebelaron contra Dios. Empezaron a adorar imágenes. Incluso ellos mismos, en el valle que se conocía en la época de Jeremías, el valle de los hijos de Hinnom. En tiempos de Jesucristo era el vertedero municipal. A la salida de Jerusalén, una gran llanura, ese era el vertedero, donde Jesús dijo que allí
el humo sube por los siglos de los siglos, representando al infierno. Era el vertedero donde se quemaba la porquería para evitar enfermedades. Siglos atrás, en aquel lugar hacían sacrificios. Le llamaban el Valle del Tofet, es decir, el Valle del Tambor. ¿Por qué? Porque allí tenían un gran ídolo de bronce, una vaca, un ternero, hueco por dentro, donde ponían madera, le prendían fuego la madera, ese ídolo se ponía al rojo vivo. Tenía unos brazos articulados con cadenas que dirigían hacia su boca abierta. Ahí ponían a los bebés vivos. Manipulaban los brazos articulados y el bebé caía dentro de la boca y al fuego y ardía. ¿Qué hacían los bebés? Lloraban, ¿no? Gritaban. Pero para no escuchar la gente los gritos, los lloros, los llantos de los bebés quemándose vivos, ¿qué hacían? Tocaban tambores. Bum, 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 bum. Porque si está todo en silencio y tú oyes a los críos gritar, ¿qué vas a sentir? Pobrecito, ¿no? Pero ellos tocaban el tambor. Por eso llamaban el Valle del Tofet, el Valle del Tambor. Ezequiel capítulo 23 relata esto, y otros muchos, como Jeremías. Ezequiel 23, 37. Han adulterado y hay sangre en sus manos. Han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Incluso un rey de Israel, Acaz, quemó a su propio hijo en el fuego, a su bebé. Pero no se quedó allí. En Jerusalén, en el templo de Dios, en el tiempo que fue destruido en el año 70 después de Cristo, pusieron un ídolo en la puerta, un ídolo, una imagen. Había 70 ancianos que adoraban reptiles, esto lo cuenta Ezequiel. Y mujeres endechaban a Tamuz. ¿Sabes qué es endechar? Fingir que lloras. Ay, 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 ay. Así. Como por ejemplo cuando alguien moría y era pobre y no tenía nadie quien fuese, había gente que le pagaba si iban a llorar. Esos eran los endechadores. Mira, se ha muerto mi padre, ¿quieres endecharlo? Sí, ¿cuánto me das? Toma, 5 euros, venga, vamos. Y lloraba, ¡ay, qué bueno que es! ¡Ay, qué bueno que era! ¡Ay, ay, ay! Así, ¿no? Esos son los endechadores. Pues en el templo de Jerusalén había llorones pagaos para llorar por el dios Tamuz. Y luego también dice aquí que había 25 varones que adoraban al sol en el atrio, en el patio, en la explanada del templo. Todo esto ocurrió antes de la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Normal que Marcos 7:6, el Señor dijese así: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo, Israel, los judíos, que fueron escogidos por Dios, sacados de Egipto, Dios mostró su poder, como dice Deuteronomio capítulo 4, mano poderosa, brazo extendido, con prodigios, con señales. Dios los sacó, las plagas, el mar se dividió, pasaron en seco. Dios iba en una columna de nube y en una columna de fuego. Dios los protegió siempre. Ellos vieron las señales, pero su corazón no amó nunca a Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hoy hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, pero de boquilla, de boquita, con la boca dicen, sí, sí, mi Señor, el Señor. Dicen que Jesús es el Señor, pero no se someten a su señorío. Dicen que creen en Dios, pero luego hacen lo que les da la gana. Eso les llamo yo cristianos de pegatina. Llevan en su coche una pegatina que pone Cristo me ama o Cristo te ama, ¿sí, no? Por ejemplo. O llevan una camiseta que también dice sonríe, Cristo te ama. O llevan un pescadito en la parte de atrás del coche representando a los cristianos. Pero luego su día a día, ¿cómo es? El Señor también le dice, estos son de labios, pero luego su corazón está lejos de mí. Cuando Cristo fue puesto delante de ellos, ¿a quién suelto? Poncio Pilato, el procurador romano, quería soltar al Señor. Yo no veo mal en este hombre. Incluso la mujer le dijo, no tengas ningún asunto con este hombre, que he tenido sueños con él. Él es justo. Él quería salvarlo, por eso lo mandó a azotar, a ver si se conforman con que lo azote. Pero no se conformaron. Ellos decían, sedúdle, crucifícale, crucifícale. Miren la maldición que cayó sobre Israel. Mateo 27, versículo 25 y 26. Leamos juntos, por favor. Mateo 27, versículo 25 y 26. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué triste!
Porque aquí no dice, y los principales de la sinagoga dijeron, no. O aquí no dice, los escribas y los fariseos dijeron, no. Y aquí no dicen, los pobrecitos ignorantes dijeron, no. ¿Qué dice? Todo el pueblo dijo. Recuerden, estaban en la fiesta de la Pascua. El día 14 del primer mes del calendario judío, todos los judíos se reunían en Jerusalén para celebrar, recordar la fiesta de la Pascua, cuando fueron sacados de Egipto con el poder de Dios. La ciudad estaba llena de gente, como aquí en las fiestas patronales, llenas de gente. Y allí todo el pueblo dijo, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estos mismos, 7 días antes, ¿saben qué estaban diciendo? 7 días antes. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan la entrada triunfal del Señor? Cuando venía en un burrito. Y toda la gente le echaba sus mantos y ramas de palma en su camino, en su entrada triunfal. Pero el Señor que dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise yo juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué dijo el Señor? Pero tú no quisiste. Ojalá conocieses este tu día, el día de tu visitación. Su Dios, el Dios de los judíos, el Dios eterno, entraba en la ciudad de la luz, porque eso se llama Jerusalén, la ciudad de paz, la ciudad de luz. Ellos rechazaron a Dios, ¿o no? ¿O no lo rechazaron? Cristo no resucitó muertos delante de sus ojos. Él resucitó a Lázaro. ¿Y qué querían hacer? Volver a matar a Lázaro. Él dio vista, San Juan capítulo 9, a un ciego de nacimiento. Y le hicieron un interrogatorio. ¿Pero tú eras ciego o te hacías el ciego? Le preguntaron a los padres, ¿este era vuestro hijo? ¿Pero era ciego de verdad o se lo hacía? ¿Cómo se lo va a hacer? No, era ciego. Pero preguntadle a él, que es mayor. Jesucristo multiplicó panes y peces. 20.000 personas comieron del pan y del pescado que apareció. ¿Cómo? Milagrosamente. El Señor hizo grandes prodigios, señales. Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan dijo, Maestro, yo sé que tú vienes de Dios porque las obras que tú haces no pueden venir de otro lugar. Ellos conocían perfectamente quién era, pero su orgullo no le permitía ver. Eso ocurre muchas veces en las iglesias cristianas. El orgullo del corazón no permite recibir a Cristo. El orgullo. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Esto es historia, ¿no? En el año 66, el famoso emperador Nerón murió. Lo mataron. Tomó su lugar el emperador Vespasiano. Retomó el asedio a Jerusalén y envió a su hijo Tito, el general. Y Tito, en marzo, justo en la fiesta de la Pascua, rodeó Jerusalén. Porque así se conquistaban las ciudades. Se asediaban, se rodeaban. No dejaban entrar ni salir y esperaban a que se muriesen de hambre o se rindiesen. Jerusalén fue rodeada en marzo y ya llegado septiembre, ¿qué ocurría? La gente se estaba muriendo de hambre. Pero no querían rendirse. Un soldado romano lanzó una antorcha dentro del templo. El templo comenzó a arder y todo se quemó. En aquel día 1.100.000 judíos murieron. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo, Mateo 24. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Hablando del templo. De cierto os digo que no quedará piedra que aquí, no quedará piedra aquí, piedra sobre piedra, que no sea derribada. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Saben lo que había dentro del templo? Oro. Toda la parte del lugar santo, santísimo, estaba todo esto, todo cubierto de oro. Cuando el fuego entró en aquel lugar, se quemó, el oro se fundió. ¿Y por dónde se metió? Entre las piedras. Cuando el fuego se extinguió, los soldados romanos querían el oro. ¿Pero cómo tenían que hacer? Levantar las piedras, porque el oro se había fundido y se había metido entre las piedras. Por eso no quedó piedra sobre piedra, cumpliendo la profecía de Jesús, Mateo 24. Fue una auténtica matanza. Flavio Josefo, un historiador, no Biblia, historia, Flavio Josefo, que era judío, relató esas historias. Hay un libro llamado Las guerras hebreas, las guerras judías. Habla de eso, de cómo 1.100.000 personas murieron en aquel día. Y cuando Tito llegó a Italia, cuando llegó a Roma,
y le querían dar una gran fiesta por su victoria, dice que Tito se negó a aceptar una corona de victoria, aquí leo, decretada por el Senado de Roma. Y dijo textualmente, esto dijo Tito, el general: no hay mérito en derrotar un pueblo abandonado por su propio Dios. No hay mérito en derrotar un pueblo abandonado por su Dios. ¿Están entendiendo lo que Dios nos quiere decir este día? ¿Qué es el pueblo de Israel? Dios les llama la niña de mis ojos. Vosotros sois la niña de mis ojos. Vosotros sois mi pueblo querido, mi pueblo precioso. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi pueblo que yo os escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy Dios. Que fuera de mí no hay quien salve. Ellos son un pueblo especial, el pueblo de Dios. ¿Y Dios qué ha hecho en ellos? Disciplina. Este es el castigo de Dios a su pueblo durante su historia. Al principio cometían pecado y Dios que los castigaba 8 años. Después 20, después 25, después 40, después 400, así. Si ellos se arrepentían, ¿Dios qué hacía? Los volvía a bendecir. Pero si no, ¿Dios qué hacía? Les castigaba más duro. Levítico 26, os voy a leer yo, no busquéis vosotros, os leo yo, que mi tiempo se acabó. Os leo Levítico 26, también consecuencia de la desobediencia. Aquí Dios les está diciendo: si me desobedecéis, yo os castigaré. Dice el versículo 17 del capítulo 26, porque pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, volveré a castigaros 7 veces más. Versículo 21, y si anduviereis conmigo en oposición y no quisiereis oír, yo añadiré a vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Versículo 24, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces más por vuestros pecados. Versículo 21, y si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos, la carne de vuestras hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Si no obedecéis, 7 veces más. No, 7 veces más. No, 7 veces más. Así. Ahora, durante 2000 años, ¿han sido castigados o no han sido castigados? Escuchen, por favor, y acabo, de verdad. Durante 2000 años, ¿qué ha sido del pueblo de Israel? Los últimos 2000 años. En el año 70, Jerusalén fue destruida. 1 millón de judíos, 1.100.000 fueron asesinados. El resto fueron dispersados por todo el mundo. El emperador dijo: aquí no puede quedar ni un judío. El judío que se queda, judío que muere. Y los echaron a todos los lugares. ¿Y saben qué hizo el emperador romano? ¿Cómo llamó a esa tierra? La llamó con el nombre de sus enemigos aférrimos. Filistea, o lo que hoy conocemos como Palestina. ¿Entienden lo que ocurre hoy en la historia? ¿Por qué los palestinos están en Gaza? Descendientes de los filisteos. El emperador dijo: ahora la vamos a llamar a esta tierra la Palestina. Es como, no sé, ¿a quién pongo yo? A un país. ¿A quién? España, pongo España. Y a los españoles nos echan de España. Y llaman a España como... ¿Con quién nos llevamos peor los españoles? ¿Con los franceses o con los portugueses? ¿Con quién? Bueno, y que le pongan a España el nombre de Galia. ¿Se imaginan? Que a tu tierra la llamen con el nombre de tus enemigos. Eso es para desprestigiarlos, para que no vuelvan jamás. Esto ocurrió. La tierra que prometió fue asolada, la nación dispersada, y la bendición se convirtió en maldición. Deuteronomio 28, te esparcirá a todos los pueblos. Eso ocurrió. Fueron dispersados por todas las naciones, llegaron a todos los lugares del mundo, los judíos. Pero ¿saben qué ocurría cuando un judío llegaba a un lugar? Enseguida los señalaban con el dedo. Hacían chistes con los judíos, refranes, y los perseguían y los asesinaban. En el año 1492, el descubrimiento de América, conquista de Granada, ahí en ese mismo año 300.000 judíos fueron expulsados de España. La mayoría vivían en Toledo. Cuando vayan a Toledo saben que hay 3 barrios fundamentales, ¿no? El barrio judío, el barrio cristiano y el barrio musulmán. 3 culturas convivían en paz, armonía.
Pero en 1492 dijeron, judíos, ni uno, todos fuera. Y el que se quiera quedar se tiene que convertir al cristianismo. Y algunos se quedaban diciendo que eran cristianos, pero en realidad seguían siendo judíos. Y les llamaban los cerdos. Ellos decían ser judíos, o sea, ser cristianos, pero seguían siendo judíos. Esta es la historia de persecución de Israel. En el 70, destruidos, 1.100.000 muertos. En el 135, dispersión, masacre de 580.000 personas. En el 1066, los árabes masacraron 4.000 judíos en Granada. En el 1096 hubo masacre de judíos durante la Guerra Cruzada. En la conferencia de Letrán de 1215 se promulgó a los judíos que llevasen la estrella de David. Esto no fue Hitler el primero. También muy interesante, en la Edad Media hubo una peste llamada la peste negra o la peste bubónica, donde a la gente se contagiaba y le salían como unas llagas negras, que salía pus negra, ¿no? Y la gente moría de eso. ¿Qué ocurría? Que los judíos no morían de peste negra. Estos no mueren. Solo muere la gente, pero los judíos no mueren. ¿Por qué? Ellos han traído la peste. No, ellos es que se lavan las manos, según su tradición, antes de comer. Y se lavan las manos después de comer. Por eso ellos no se contagiaban de peste negra. Pero murieron miles y miles y miles de judíos porque pensaban que ellos habían traído la peste negra. Y sobre todo Hitler, año 1939, comienza la Segunda Guerra Mundial. Hitler mató 6 millones de judíos, fusilados, quemados, gaseados, torturados, de hambre, de enfermedad, de 1000 maneras. Esto es de nuestra época, hace poco menos de un siglo. Año 1939, año 1944, Segunda Guerra Mundial. Esto lo conocemos todos, ¿no? ¿Ustedes han visto la película de La lista de Schindler? Habla de esto. O la película de El pianista, de Roman Polanski. Es muy bonita, pero nos enseña la cruda realidad de la vida del judío. Isaías 48, versículo 3 al 5. Lo que pasó ya antes te lo dije. De mi boca salió, publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí. ¿Esto quién es? Dios hablando a Israel. ¿Os lo dije o no os lo dije? ¿Os lo dije que os traería maldición si me desobedecéis? Os lo dije yo, que ya os lo había dicho. Pero es que tenéis, dice, que la cerviz, ¿cómo? De hierro. La cerviz es esto, esta parte. ¿Y la frente? De bronce. ¿Cómo les está llamando Dios? Cabezones. Tercos como una mula. Pero Dios dice así. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento? Conocimiento de Dios. Pero Dios no quiere destruir, Dios quiere salvar. Terminamos con este versículo. Leamos juntos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Yo termino con esta pregunta. Si Dios a su pueblo escogido precioso que Él amó y salvó, y donde Dios obra, donde Dios da su palabra, donde Dios los toma como testigos, Dios los castiga de esa manera, como dijo el Señor Jesucristo, si en el árbol seco se hace esto, o sea, en el árbol verde se hace esto, en el seco, ¿qué no se hará? En amarillo hay 3 palabras, ¿no? Amonestarnos a nosotros. ¿Qué significa amonestar? ¿Qué significa amonestar? Eso, llamar la atención. Que están escritas como ejemplo para nosotros, que Dios ha hecho esto con su pueblo. ¿Y qué hará con los que no son pueblo? ¿Qué hará con los que no son pueblo? La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda. Entonces, ¿no será mejor buscar a Dios? Mañana, hoy ya terminamos aquí, mañana vamos a explicar qué pasó con el pueblo de Israel. Dios lo ha restaurado. 14 de mayo de 1945, independencia de Israel.
Un pueblo que no era pueblo durante 2000 años volvieron a su tierra. Ahora son un pueblo poderoso. Tienen bombas nucleares, tienen la cúpula de acero, tienen defensa del país más poderoso de Estados Unidos, tienen muchas riquezas, tienen mucha bendición. Nadie les quiere enfrentar. ¿Por qué las naciones no lo enfrentan? No se atreven. Ellos ahora tienen el control global. Bancos, el Fondo Monetario Internacional, medios de comunicación, multinacionales, empresas, todo eso lo controlan ellos. ¿Y cómo ha podido ser en 70 y pocos años? Miren, España que era un imperio, ¿no? Pero no tenemos ni una bomba nuclear, no tenemos ni una chiquita, no, nada. Ellos tienen cientos de bombas nucleares. Ellos tienen el ejército más avanzado. Ellos tienen una tecnología de último grito. Es un país pequeño, muy poderoso. Dios mañana nos va a enseñar que ha restaurado a su pueblo Israel. ¿Para qué? Para que veamos y aprendamos, como dijo el Señor Jesucristo, aprended la parábola de la higuera. Cuando veis que sus ramas brotan y las hojas están tiernas, sabed que el verano está cerca, a las puertas. Cuando veáis que Israel recupera su esplendor, sabed que yo estoy llamando a la puerta. Por eso Mateo 24, las señales del fin de los tiempos, también Cristo nos dijo, el día y la hora nadie sabe, solo mi Padre, pero habrá estas señales, guerras y rumores de guerra, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. El amor de muchos se enfriará. El evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio de ellos. Entonces vendrá el fin. Esto aprenderemos mañana. Restauración, señales del fin, entendiendo que pronto la puerta de la salvación se cerrará. La puerta del arca de Noé no la cerró Noé, la cerró Dios. Dice que Dios cerró la puerta del arca. Dios abre, dice Apocalipsis en el capítulo 3, abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Dios ahora ha abierto puerta para salvación. ¿Qué hay que hacer? Escuchar su mensaje y tomar nota, tomar ejemplo y aprender. Entonces, por favor, les pido, vuelvan mañana, porque si no, todo esto caerá en saco roto. ¿Vale? Amén. Terminamos y oramos. Y gracias por escuchar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos has traído un mensaje de que tú eres todopoderoso, de que tú eres santo, pero también eres justo y que no puedes pasar por alto la maldad. Nos has enseñado cómo nuestros padres, Adán y Eva, cometieron pecado en el huerto de Edén. Ellos fueron expulsados de ese lugar de protección, de bendición, y fueron desterrados a una tierra que les daría cardos, espinos, donde trabajarían con el sudor de su frente y donde la mujer pariría con dolor. Ese lugar lo enterraste en lo profundo de la tierra, Señor, como evidencia de que era un lugar real. También el castigo sobre los hombres en la época de Noé por su maldad. Pero también adviertes en tu palabra, en Lucas 17, que el día del fin, el tiempo del fin, el día de tu regreso, sería como el día de Noé, como los tiempos de Noé. Porque muchos estaban comprando, vendiendo, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. También en esta época muchos están comprando, vendiendo, comiendo, dándose en casamiento, casándose, disfrutando de esta vida, pero no te buscan a ti, Señor. Cuando vino el diluvio los destruyó a todos en un día, pero un día tú vendrás, Señor, con poder y con gloria a por los que te esperan. Ayúdanos, Señor, para que aquel día no nos pille como ladrón en la noche y para que no nos pille dormidos, sino despiertos, ceñidos nuestros lomos del entendimiento, para que podamos ser rescatados y librarnos de esos 7 años que tú has preparado de tribulación en esta tierra. Mañana, si nos permite, Señor, aprenderemos sobre eso. Te damos gracias por este tiempo precioso que tú nos das y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.